aquí ando camellando y pillen. Oh, que me casqué con toda esa punta. Me di re duro. Han pasado muchas cosas estos días que a mí se me olvida que yo estoy haciendo esto de los videoblogs y se me olvida grabar cosas para ustedes. Pero me ha tocado voltear mucho, con un montón de vueltas. No me ha quedado casi ni tiempo para la música. Qué rabia. Pero bueno, nada. Cosas de la vida, hay que hacerlo. Sí o sí. Bueno, nada. En este video lo que van a saber en realidad es como un poquito más de mí, de mi historia. Cómo llegué a la música, digamos que parte de mi pasado, lo puse sin cortes, pero se lo grabé en Panamá, se los grabé en Panamá para que hubiese una vista distinta a esta. Entonces, pues nada, espero lo disfruten, que conozcan un poquito más de mí, y más que conozcan de mí, de mi música y la razón de todo, pues aparte de que se me escapan un montón de detalles, obviamente, porque para contar la historia de una persona, eso, hay que hacer un libro. Pues les cuento cositas y sobre todo como un manifiesto como de inconformidad que tengo como con el gremio artístico, con lo actoral, y la razón por la cual también actualmente no ejerzo la actuación y pues vivo de otras cosas, ¿no? Maromero dicen por ahí. Entonces nada, que lo disfruten, que les sirva mucho para ustedes si son artistas, para que tomen con decisión, con firmeza esta realidad tan dura y sigan luchando por lo que tengan que luchar, que les sirva mi historia para su historia. Eso es lo que quiero. Cuídense mucho, un abracito. ¿Qué más? Imagínense que no grabé un culo y duré como 15 minutos aquí hablándola de cosas y les conté todas las vainas. Qué piro tan Eso me pasa mucho porque soy re torpe. Pero ahora sí está grabando. Bueno, nada, les contaba rápidamente que un poquito de mi vida. Así rápidamente, porque lo que quiero hablar es como de la actuación y el tema de la actuación, lo duro que es y lo desagradecido a veces que es el arte, pero pues toca, porque es una necesidad casi biológica. Estoy leyendo un libro que se llama El cerebro del artista, recomendado para todos los artistas, chévere. Chévere porque pone todo como desde una perspectiva como científica y uno entiende un poco más como esa necesidad biológica de leer todo esto y esto. Bueno, les cuento rápidamente de mi vida. Mis papás tuvieron como mucho dinero cuando yo estaba muy pequeño. Yo no tengo casi recuerdos de eso. Tengo recuerdos a los 6, 8 años y a los 10. A los 10 años sí recuerdo mucho que mi mamá hizo una reunión conmigo y me dijo: Cevitas, me voy para el cielo. Así me dijo: Sebas, me voy para el cielo. Me queda una semana de vida. Imagínense que a mis 10 años, 9 años aproximadamente, a mi mamá le detectan cáncer de ovarios. Aparte de eso, para que entiendan un poco, mi mamá no podía tener hijos. Yo por eso me llamo de Jesús, Sebastián de Jesús, que supuestamente yo fui un milagro. Eso le cuesta a uno creerlo todavía porque pues si se sometió a un tratamiento, pues seguro fue también el tratamiento. Pero bueno, fue un milagro. Curiosamente después quedó embarazada de mi hermano también. Entonces nací yo y a los 5 años aproximadamente nació mi hermano menor. Entonces fuimos dos hijos los que nacimos de mi mamá y de mi papá. Mi mamá tenía cáncer de ovarios y duró cerca de 5 años con cáncer de ovarios. Yo tenía como 10 años, mi hermano tenía así como unos 6, como unos 6, 4 años, una vaina así. Pero a mi mamá le detectan cáncer de ovarios y pues cambia toda la vida. Digamos que el dinero se fue para otro lado. Tocó tratamientos, me acuerdo mucho que vivimos en Chía, vivimos después en La Alhambra, nos roban un apartamento incluso, o sea, la sal por delante, por todo lado. Nos roban un apartamento, nos toca irnos de ahí, nos van porque nosotros llegamos y, bueno, después les cuento bien esa historia. Nosotros llegamos y todavía los ladrones estaban adentro. Eso fue un domingo después de una misa porque mi mamá ya después de eso se volvió muy devota con el cristianismo. Iba mucho como a las iglesias y eso, porque mi mamá le detectaron una semana de vida, ella vio la Virgen y pues duró 5 años con cáncer. Entonces, pues no sé, hay cosas que uno se replantea y por eso, digamos, mi música es tan espiritual. Desde ahí viene mi nombre, de Aura y Tabogo, pues también por la calle, porque después de eso mi mamá con mi papá y mi hermano y yo nos vamos a vivir al Galán, a Nueva Primavera, al sur. Es un barrio bien conocidito, pero bien popular. Ahorita ya está un poquito más gomelito, pero antes era un poquito más suaves. Y ahí nos vamos a vivir y digamos que ahí empiezan mis influencias de la calle y como el rap también.
Me encerré mucho en el rap también por lo de mi mamá, en escribir mucho también porque pues digamos que me gustaba mucho escribir. Pasa el tiempo y ya estudiando ahí en el Galán y todo eso, a mí me gusta mucho el fútbol, entonces yo empecé a jugar mucho fútbol, yo jugué Copa Claro, yo jugué casi Juegos Nacionales, jugué Liga de Élite de Bogotá, yo jugaba 24/7 en el colegio, yo capaba clase incluso por jugar fútbol, porque a mí no me gustaba casi estudiar, yo quería jugar fútbol. Pasa el tiempo, mi mamá muere como en el 2013, yo estaba cumpliendo 14 años, yo cumplí un 13 de febrero del 99, mi mamá murió un 20 de febrero, entonces hasta el año pasado empecé otra vez como, yo ya tengo 26 años, hasta el año pasado empecé otra vez a celebrar como la vida y como superando esos episodios porque pues marica, uno queda redolido por todo eso. Pasa eso y yo me doy cuenta que mi papá, yo una vez me fracturé la clavícula y mi papá como que estaba un poquito perdido ayudándome cuando yo me fracturé la clavícula y yo dije, a mi papá algo le está pasando porque eso no es normal. Entonces muere mi mamá y mi papá se enferma de inmediato. Le da una vaina que se llama demencia frontotemporal senil, que es algo parecido al Alzheimer. Entonces fue muy berraco porque pues, yo perdí a mi mamá ya venía súper enferma desde muy chiquito, desde que yo estaba muy chiquito, entonces como que pues digamos que yo no viví tanto los gozosos y de pronto por eso no me acuerdo tanto de los gozosos, sino que me acuerdo más de los dolorosos. Cuando mi mamá muere, mi papá se enferma, se pierde como 2 meses de la casa, a mí me toca meserear. Yo pienso que él está perdido por ahí con viejas o algo, pero en realidad es que estaba enfermo. Es una enfermedad que te pone a ti en pañales y no te deja ni bañarte, se te olvida todo, no puedes ni caminar a veces, es una enfermedad muy agreste, es mucho más agreste que el Alzheimer. Y bueno, ahí pasa el tiempo, digamos que me logro graduar del colegio, pasa todo. No se pudo dar lo del fútbol porque me lesionaba mucho y digamos que no tenía también dinero, porque a uno le pedían dinero para ponerlo a jugar en Millonarios o eso, no, deme tanto, deme 300, 400, 500, 1.500.000, o para ir a torneos internacionales, en Bolivia, en Argentina, en Estados Unidos, y pues yo no tenía plata, yo no tenía dinero para eso. Entonces, bueno, ahí sucede todo eso. Por reuniones después, por cosas de la vida, una tía decide ayudarnos con la universidad, a mi hermano y a mí. Pues mi hermano todavía no se había graduado, pero a mí me ayuda y me dice, estudie lo que quiera. Y yo digo, listo, yo voy a estudiar, pero voy a estudiar algo que a mí me guste, y me pongo así a googlear, boom, boom. Y yo me acordaba por allá que yo, pues dentro de todo, a mí sí me gustaba tocar la guitarra, y yo tenía clases de guitarra por ahí de vez en cuando que mi mamá me hacía. Yo alguna vez hice una canción, mi primera canción, como a los 10 años también, antesitos de que mi mamá me dijera que le quedaba una semana de vida, yo hice una canción como del medio ambiente. Y yo me acuerdo que mi mamá lloraba escuchando esa canción. Y eso lo tengo muy presente porque eso fue una de las cosas que recordé hace poco y que yo dije como marica, es que yo siempre he querido ser músico. Yo siempre he querido ser cantante, yo siempre he querido escribir y tener libertad de eso. Pero por cosas de la vida llegó a la actuación. A mí me dicen, estudia algo. Y yo busco, y yo me acuerdo que yo había hecho talleres por ahí de actuación y cosas, pues nada, fuera de lo común. Me acuerdo mucho que yo hice una cámara, porque yo hacía un periodista, pero yo era el de cámara, ni siquiera el periodista, sino el de cámara, como Árbol 3. Y bueno, ahí digo, bueno, a mí la actuación me parece chévere y yo siento que la actuación uno vive chévere y tal, pajazo mental que uno se mete. Y decido estudiar arte dramático. Lo hice en una universidad que no es tan costosa, pero que es muy gomela. Ahí en ese momento nos tocó irnos a vivir. Mi papá después aparece porque sucede algo y casi nos echan el bienestar familiar, y por poquito y estamos en el bienestar familiar, gentecita. Pero bueno, cosas de la vida, no estuvimos ahí, y nos tocó irnos a vivir al 20 de julio, a San Isidro. Nos vamos a vivir allá, y pues allá obvio, más calle, más todo. Pasa lo que pasa, yo callejeaba mucho porque pues a mí me gustaba ir a entrenar, y con los que entrenábamos en el fútbol y todo eso, pues también eran unas liendras. Entonces a veces, pues claro, uno se colaba con ellos para tomarles el Gatorade, no pagar el pasaje, pero uno se tomaba su hidratación, tin, tan, y como uno le tocaba entrenar como casi todos los días. Y ahí vamos, entro,
entró a la universidad, como en quinto semestre de la universidad. Pues yo nunca había actuado, yo nunca nada, yo incluso mi primer día de clases, yo llegué con blazer y pantalón y me cogieron de parche, porque pues todos llegaron en sudadera negra. Y yo ni puta idea, yo nunca había estado en la Charlotte, yo nunca había tenido ninguna mierda, nada. Pero bueno, ahí empecé a actuar, me fue bien dentro de todo, le cogí mucho gusto, empecé a entender como cosas de mi vida y hacer como arte terapia por medio de la actuación, porque pues empecé a tratar de entender lo que era un personaje, lo que era la magia de no decir lo que se siente siempre, como que también digamos que fortalecí mucho mi inteligencia emocional por medio de la actuación. Pasa el tiempo y en quinto semestre conozco una persona que le agradezco con todo mi corazón, que se llama Laura Montaño, y ella estaba siendo directora de casting de un proyecto, una película con un tema sensible que hablaba del conflicto armado, bla, bla, bla. No voy a decir nombres más allá porque pues ya empieza lo duro, pero el director pues yo lo aprecio mucho, es un gran ser humano, pero pues digamos que la productora y todo eso pues ha sido una cortina de humo y no nos fue tan bien con todo ese tema. Pero bueno, ella me dice como, Sebas, ahí está el proyecto, tú te imaginas en salas de cine, es hacer cine, es ver a película, el director lleva escribiendo y el man sí escribió 8 años ese guión, recopiló historias, o sea, un proyecto hermoso, hermoso, hermoso porque a mí me gustó mucho ese proyecto. Y yo sí, pues presentemos el casting, presenté el casting y quedé y yo, no, fue puta, qué chimba, me tocó aplazar el semestre, me dijeron que me iban a ayudar, que las mejores, al principio, claro, pensaron que era Hollywood, y después todos pensamos que era Hollywood y después nos dimos cuenta que no era nada Hollywood, incluso la misma universidad, entonces me sacaron el culo con todo, me hicieron perder actuación, yo tuve la oportunidad de presentar, digamos que un ejercicio, pero yo saqué adelante todas las materias, pero el ejercicio de actuación me quedó muy difícil porque tenía que aprenderme un verso de siglo de oro español, de Lope de Rueda, La vida es un sueño, no, de Lope de Rueda no me acuerdo bien de quién es, no estoy seguro si es él, pero es esta obra que se llama La vida es un sueño, una obra divina, un texto divino también, que yo más adelante lo comprendí, pero en ese momento yo dejé a mi papá en el hospital, mi hermano solo, con Susana, que más adelante les cuento quién es Susana, y los dejé solos, y yo era el que hacía frente a muchas cosas, yo era el que normalmente dejaban estar en el hospital con mi papá porque yo era el único mayor de edad y el que podía estar porque la otra persona que estaba con nosotros era mucho mayor, y digamos que para ese tiempo no había llegado todavía el tema del COVID, pero sí tocaba cuidarse mucho, no dejaran que nadie más cuidara a mi papá que no fuera yo. Entonces pues mi papá estaba en el hospital full, una vez se nos cayó de las escaleras por un descuido. No, eso fue tremendo también todo ese tema. Pero yo dejé todo eso y yo dije, no, yo tengo que perseguir mis sueños, o sea, ¿cómo no voy a aprovechar una oportunidad como estas? Y me fui, dejé todo eso. Pues claro, yo con todo eso en la cabeza de lo de mi papá, aparte de eso, como en el segundo día de grabación me esguincé el pie. Por marica, porque yo no estaba tan entrenado como debería también. Pues todo chinche, todo chiquito, todo pues apenas empezando con el tema de la carrera y todo. Y ahí pues paila, me esguincé el pie, pero pues seguí, yo grabé toda la película con el pie esguinzado, con una venda y con ese pie inflamado en la selva, todas esas escenas de acción, todo eso. Y bueno, nada, pasó el tiempo, grabé la película, eso fue como en 2021, 2020, llegó la pandemia, inmediatamente yo terminé de grabar la película, llegó la pandemia. Yo seguí terminando tratando de estudiar, ahí me pasó un episodio y me tocó aplazar el semestre definitivamente, porque me estaba excediendo en consumos, estaba perdido en otras cosas, la calle también, todo, yo casi no estaba estudiando, muy perdido, pues viviendo el dolor y como que sentía que como que yo podía cumplir mis sueños y podía trabajar, pero al mismo tiempo estaba la responsabilidad de cuidar a mi papá y de estar para mi familia y de no ser desagradecido, de pues, cómo se va a poner uno, pues, porque yo fácilmente hubiese podido largarme a vivir como he querido hace mucho tiempo, largarme a vivir solo y varias veces intenté, pero no me daba el corazón porque pues esa es mi familia, es mi hermano, es mi papá, uno cómo va a hacer para dejarlos solos. Entonces digamos que me relajé un toque y bueno, pasa el tiempo, grabamos la película, después
Yo entré a grupos de teatro, entré a compañías, trabajé con casas culturales y, y me empecé a dar cuenta, grabé un comercial para ETV incluso, como modelo foto fija, o sea, como modelo de foto. Y me empecé a dar cuenta que la mayoría de contratos eran a 2 días de facturación, a 2 meses de facturación. Te pagaban, listo, 2 millones de pesos por 3 horas de sesión, pero te lo pagaban en 3 meses. Y uno ahí agarraba el techo a que le pagaran. Y yo tenía cada vez más responsabilidades económicas, entonces decía, no, yo necesito ganar dinero porque lo que tengo no me alcanza. Yo no estoy para vivir en una playa y recibir 1.800.000 cada 2 meses. No puedo. En el punto en el que yo estoy no puedo porque yo no soy, mi única responsabilidad no era yo mismo. Entonces ahí entramos a lo que es duro y es que al día de hoy a mí no me han pagado la película y quién sabe si me la paguen. Yo elegí un contrato que se llama beneficio por taquilla. También me di cuenta de muchas cosas en los grupos de teatro y es que a uno no le pagan onces, a uno no le pagan almuerzo, a uno no le pagan ensayos. Quieren que uno vaya 5 días a la semana para 2 funciones la otra semana y para que en esas 2 funciones uno se gane 40.000, 50.000 pesos. Pues para eso me voy a meserear también. Yo sé que uno empieza así, pero yo ya llevaba mucho tiempo así. Yo estaba poco a poco acumulando experiencia, conocí personas fabulosas. No estoy diciendo que todas las compañías y todo el mundo sea así, pero suele pasar. Uno hace esto es por amor, pero de amor nadie vive. toca buscar la papita. Entonces me di cuenta de eso y yo dije, no, puta, yo si voy a seguir así me voy a morir de hambre. Y las presiones, todo, yo necesitaba plata, el mundo me presionaba por plata, en la casa era plata, necesitamos plata. Que mi hermano por una razón no podía salirse de estudiar en ese momento. Y pues tocaba igual suplirlo de él y tal. Entonces me tocó camellar, le huí mucho al call center por eso. Pero cuando ya de verdad no pude vivir de la actuación neta, ganar bien y busqué managers, busqué cosas, pero no sé, nunca me dio confianza. Yo digo que todo pasa por algo y nunca me dio confianza. Al día de hoy conozco personas muy ásperas que se graduaron conmigo de mi universidad, que estudié con ellos y que son tengo 2 personas que son seres humanos increíbles. Uno es Nicolás Santa, otro es Julián Zuluaga. Juli Zuluaga se acerca, me dice, mira, esta manager quiere saber de ti. Yo en ese momento estaba muy chiquito y con un montón de problemas, digamos que fui, grabé la película y volví a mi vida real otra vez, sin un peso y tratando de solucionar mi universidad, de no perder la plata que mi tía estaba pagando, tratando de solucionar mi vida también con mi papá porque también estaba como en sus últimas, porque poco tiempo después de que grabé la película mi papá muere. Entonces todo eso fue muy berraco, era golpe tras golpe. Pero Juli Zuluaga y Nico Santa son unos seres humanos increíbles y por eso están donde están y han llegado donde llegan y a mí me llena el corazón. Pero alguna vez hablaba con Nico Santa y yo le decía, perro, yo grabé la película y todo, pero cuando uno le vuelve a salir un proyecto de estos, uno busca, uno se mueve, pero ¿cuándo? Yo en ese momento no tenía ni siquiera para un book de 800.000 pesos, de 500.000, de 300.000 pesos, no tenía ni siquiera para un book, no tenía para pagarle a un fotógrafo en ese momento. Entonces, bueno, ahí pues suceden otras cosas, pues el rap siempre me ha acompañado toda la vida, ha sido uno de mis refugios, las letras también, la escritura, leer. Yo saqué un libro de poesía hace un tiempo que se llamaba La impropiedad de una abeja sin panal, saqué copias físicas. Digamos que siempre he buscado mucho eso. Pasan 2 años, mi papá ya llevaba como 2 años y alguito de muerto, y yo digo, no, yo necesito hacer algo más. A mí la actuación como que no, como que chévere, pero no le tenía tanta pasión y yo hice énfasis en teatro musical. No sabía en ese momento por qué, pero a mí siempre me ha gustado la música. Ya después entendí que yo quiero ser cantante, yo quiero ser cantante. Entonces, bueno, pasa eso, sucede eso y así fue como terminé en la música, dándome cuenta que yo quería era rapear, escribir, cantar. Que yo salía de las clases de actuación y yo me ponía a rapear con mi parcero Alejandro Gallo. Nos sentábamos en una banquita en un sitio donde le llamaban El Campito, ahí en la Universidad del Bosque. Y pues nosotros éramos dos chirris estudiando en una universidad de gomelos. Entonces nosotros no teníamos la facilidad de conseguir dinero como para vestuarios, muchos tampoco, había una que otra persona que tampoco. Pero la mayoría tenían mucha facilidad, la mayoría pues tienen sus papás que los apoyan. Pues ya después, obvio, mucho más grandes, pues todo el mundo trabaja, ¿no?
pero en su momento pues sí, no tenían las cargas que nosotros de pronto teníamos. Gallo tenía que irse desde Bosa hasta el otro culo del mundo, yo también tenía que irme desde el 20 de julio hasta el otro culo del mundo. Entonces llegábamos a las 6 de la mañana y salíamos a las 11 de la noche, entonces una mano de calle, de cosas en la universidad, una mano de chirriadas también. Y ahí pasa el tiempo y digamos que me doy cuenta y digo, no, yo a lo bien no voy a poder estar viviendo de la actuación porque es muy berraco. Yo tengo que tener una productora, o tengo que asociarme de una productora, o tengo que hacer otra vaina o algo. Y con Gallo como que nos gustaba mucho improvisar. Y todo empezó improvisábamos en esa banquita ahí al lado de la universidad. Y a veces lo pegábamos en ese momento. Pero era improvisar y darle, y nos desahogábamos un montón improvisando de nuestros problemas financieros, emocionales, todo. De sentirnos como la oveja negra en esa universidad también, porque aparte los artistas también son como, ¿no? Hay mucha gente que entra a esa carrera por fama, y yo no entré por fama, yo en realidad entré como porque me gustaba, me parecía chévere, y para mí el arte siempre va a ser como una herramienta de transformación social, también de entretenimiento y de emociones y todo, pero pues no sé, yo siempre lo veo muy político, porque todo nos entra por los ojos y por los oídos y todo. Entonces bueno, pasó lo que pasó y pues yo quedé muy desanimado con la película, porque al día de hoy no me la han pagado y yo busco al director y el director es un amigazo, yo lo aprecio mucho, pero al día de hoy no me la han pagado y quién sabe si me la paguen. Pero yo me quedo con las vivencias, yo me quedo con lo que aprendí, me quedo con los contactos que hice, me quedo con que hice lo mejor que pude con todas las dificultades incluso que tuve en ese momento. Yo no sé cómo hice para sacar adelante todo eso. Yo miro atrás incluso y yo digo, uy, pues puta, me vuelve a pasar todo esto y yo no sé qué haría porque no podría. Pero yo sí salí muy rayado de la universidad porque en la universidad todo el mundo juzga mucho y yo no era una persona que yo llegara y yo, ay, perdón, es que me pasó esto. Yo nunca me excusé de nada, pero sí andaba como un ente, porque uno anda como desvirolado, pensando unas cosas, pensando otras. Hoy es nuestro último. Y ya, entonces, pues pasó eso. Pero a lo que yo quiero contarles, digamos, primero quiero contarles un poquito más de mí, para que puedan entender un poquito más mis letras, mi música, puedan entenderme también más como artista, porque pues ustedes ven las portadas, ven las cosas, ven esta playa y dicen, uy, re fácil. Pero no, todo ha sido un camino luchado desde muy chiquito siempre hemos estado ahí en unas luchas tremendas. Después les cuento cositas de la calle y otras cosas, pero por el momento quería hablarles de la academia, de la actuación. Tenía que manifestar este descontento también con el gremio artístico. Luego me averigüé para afiliarme con la asociación de actores, averigüé para afiliarme con la asociación de cine. Resulta que uno tiene que pagar un poco de plata también para poder asociarse. Es un fondo, yo entiendo que la gente tiene que ganar dinero, pero ¿qué necesidad de convertir todo siempre en un negocio para sacarle el 200%? Saquen un negocio y sáquenle el 100%, listo. Pero ¿por qué siempre hay que sacarle el triple de la tajada de lo que pueden sacarle? Eso es lo que yo siempre digo. Entonces bueno, eso veremos, pero así es la vida. Todo se ve muy difuso. Yo digo que la vida es como una tesis. Yo lo asimilo y digamos que voy a tratar de hacer una metáfora con mi tesis en la universidad. Mi tesis trataba como de las nuevas herramientas digitales. Entonces, cómo uno puede usar las herramientas teatrales y lo que yo aprendí en la carrera para ponerlo y aplicarlo en los nuevos formatos digitales. Para ese momento estaba hasta ahora empezando el tema de los podcasts, pues TikTok no era tan viral, pero las redes ya estaban por ahí, ¿sí? YouTube, el teatro inmersivo, lo interactivo, bla, 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 bla. Entonces yo al inicio yo ni sabía cómo estudiar, que me acuerdo mucho que ahí va otro plus, no se dejen apagar los sueños. Cuando yo empecé a tratar, digamos que la tesis son los sueños y lo que uno quiere hacer en la vida. Y digamos que los profesores son las personas, o las personas en las que uno cree que puede ayudarse. O la familia de uno, por ejemplo, que la familia de uno es la que menos cree en uno.
al inicio. O bueno, depende también. Pero el caso es que cuando uno tiene un sueño, cuando uno tiene esa tesis por allá que uno dice, uy, yo quisiera hablar de esto por gusto, lo que sea. Digamos, yo quería hablar de unas cosas muy interesantes, que era como qué diferencias hay entre lo mercantil y lo del entretenimiento, por qué estamos en una época en la que nos gusta más distraernos que ver la verdad y no cambiarla, sino seguir pues disfrutando, y si no es conmigo no me importa, la ausencia de empatía, bueno, todo ese auge también del 21N, toda la vuelta que pasó, lo de Dylan, bla, bla, bla. Y yo me acuerdo que cuando yo empecé a lo de la tesis, yo dije, yo quiero estudiar esto. Y me decía, no. Una profesora súper mediocre. No, ahorita no se compliquen. Ustedes complíquense en una maestría. Ahorita ustedes hagan algo. O sea, como quien dice, salgan del paso ahorita. Y yo decía, pero ¿qué es esto, marica? O sea, a mí no me importa repetir tesis 2-3 veces, me vale huevo. Claro, desde que uno tenga la forma o lo que sea, pero desde que uno lo haga con sentido, ¿sí me entienden? O sea, tampoco se trata de repetirlo, lo que sea, o de demorarse lo que se demore, porque hay que aprovechar el tema del dinero, que eso no es gratis, pero es el tema de que tampoco entonces por salir del paso lo voy a hacer y ya, que después les cuento como un tema que yo tuve en una maestría, que yo también intenté estudiar ahí, pero me salí porque no, eso es un tema complejo. Entonces bueno, sucede eso. Y yo digo, no, bueno, listo, entonces no voy a hacer eso de la tesis, voy a hacer otra cosa. Entonces elegí lo de las herramientas digitales y todo eso. Pero la tutora de tesis que me asignaron, pues eres muy buena maestra, la admiro un montón, pero no estaba tan creyente como con eso. Yo entiendo y yo acepto que yo también en ese momento yo estaba como todavía pensando en cosas y todavía estaba todo muy difuso, como uno en la vida, como cuando uno empieza en la vida y uno ve los sueños allá y uno no sabe ni el cómo, ni qué, ni el cuándo. Pero poco a poco con la investigación y las vivencias van saliendo las cosas y van dando a luz las respuestas. Pues imagínense que yo así remando y fue puta, y la profe me decía, no, Sebas, yo creo que no la vamos a lograr, te va a tocar repetir tesis, no sé qué, y yo, no, fue puta, yo no quiero porque yo quiero graduarme ya. Yo ya estaba ahí actuando con compañías de teatro, con cosas, y yo ya quería graduarme ya, para salir ya. Yo ya veía eso como quiero sacar el título y ya. Entonces, eso también, nunca esperen a graduarse para acumular experiencia, porque entonces se demoran más. Yo me di cuenta de esto muy rápido porque yo desde quinto semestre y desde antes empecé a tratar de moverme y a tratar de buscar dónde trabajar y actuar. Entonces me di cuenta muy rápido de lo que era la realidad laboral y actoral en Colombia. Entonces pasó eso y yo me abrí. Bueno, pasó eso y ¿qué? Perdí el libro. Bueno, entonces ¿qué? Pasó lo de la tesis, ¿no? Y imagínense que dentro de toda esa investigación y todo eso, cuando ella me decía que yo iba a perder tesis y todo eso, bueno, yo terminé la tesis, la entregué, ella me ayudó con unas correcciones, yo no tenía ni siquiera para pagarle a un corrector de ortografía en ese momento en la universidad. Mi papá ya estaba muy maluco, digamos que mi papá después de un tiempo ya muere. Mi papá ya muere como en el 2022 aproximadamente. Mi papá ya muere y ahí yo ya estaba graduado, sin papá, sin un peso, con una mano adelante y otra atrás. Yo incluso me gradué por ventanilla porque yo no quise hacer ceremonia, porque yo salí muy rayado con los faranduleros de la universidad. El director de la carrera era una persona súper déspota, súper despectivo, súper egocéntrico. Y o sea, lo menospreciaban a uno mucho, por uno no vivir en ese mundo de farándula y de cosas que ellos de pronto querían. Pues si uno no es así, ¿qué culpa? De malas. Yo nunca he sido farandulero, no sé por qué, yo he conocido mucha gente famosa, muchas cosas, pero yo nunca he sido farandulero. Y así voy a ser como toda la vida. Hasta ahorita, pues por el tema de que uno entiende que ya las redes y que hace parte del trabajo, pero en su momento yo era pendiente del dolor de mi papá, de mi mamá, de salir adelante, responsabilidades. Y pues echándome palmaditas en la espalda, porque yo decía, fue puta, yo pude estudiar de todo y me dio por estudiar actuación, gonorrea. Antes de eso incluso quería estudiar publicidad. Pero bueno, el caso es que me graduó por ventanilla y cuando me entregan el diploma, mira, es que tienes una mención de honor, y yo, pues imagínense que la tesis me habían dado una mención de honor por el buen trabajo de la tesis.
Entonces ahí viene la reflexión y es, uno a veces cree que no. Por ejemplo, este viajecito es una mención de honor en la vida. Su mención de honor es cuando usted diga como, puta, la gente me reconoció por lo que yo hice, sin esperar o esperando algo a cambio. Y eso es muy bonito porque siento que así es la vida y siento que así la estoy viviendo en este momento. En este momento estoy incursionando en cosas como el rap experimental, estoy buscando mi voz, estoy haciendo cosas distintas. Con mi parcero estamos camellando un museo inmersivo, que son cosas que aquí en Colombia casi nadie se atreve a hacer porque lo que está pegando es otra vuelta. Pero estoy seguro que mucho más adelante va a llegar la mención de honor. Que la mención de honor será oyentes, será comunidad, será viajes, será presentaciones por todo el mundo. Pero a eso voy. No se dejen confundir por la tesis de otras personas, no se dejen confundir por los sueños de otras personas. Persigan su tesis, persigan su sueño, que por más difícil que sea, investiguen, hagan, y verán que poco a poco va a llegar lo que tanto uno espera y aunque se vea muy difuso el panorama, vamos a llegar al norte, al sur, a donde tenemos que llegar. Cuídense mucho. Mucho amor, y si tú eres artista, actor, cantante, lo que sea, trabaja mucho, trabaja el doble. Por cosas de la vida, pues yo ya llegué a recursos humanos y pienso como especializarme en cosas de recursos humanos porque siento que es muy útil y yo quiero montar empresas porque yo no quiero que mi arte dependa solamente de la música, ¿no? ¿Entiendes? Yo no quiero que mi bolsillo, yo no quiero que mi bolsillo dependa solo de la música. Yo quiero que la música me dé dinero, pero también quiero tener la libertad financiera de invertir capital en mi proyecto musical o artístico sin depender de nadie, ni siquiera del público. Porque es berraco que se convierte en un trabajo y tú terminas haciendo algo muy ajeno a lo que tú no quieres. Aunque también de vez en cuando toca hacerlo, pero yo creo que el valor diferencial está ahí también. Las compañías más hijueputas y las disqueras más hijueputas tienen una libertad financiera y por eso hacen lo que se les da la gana. Porque ellos son los que ponen el dinero y nadie les dice nada, porque ellos son los del dinero. O los productores. Por eso los productores solo sacan plata para ellos y tratan de reducir costos en actores, en todo, para poder hacer más películas y seguir sus propios sueños. Entonces toca convertirse en productores, gonorrea. Toca convertirse en productores y luchar por los sueños de uno. Con pico y pala, hijo de puta, como ha tocado, con pico y pala, sin esperar nada a cambio, pero tampoco haciendo todo de gratis. Porque de gratis se pasa la vida y después termina uno como actor tirado por ahí en la calle, huevón, sin nada, y terminó que fue puta que uno conoce a todo el mundo y todo el mundo lo conoce a uno, porque eso lo vi mucho con mi papá. Todo el mundo lo conoce a uno y mejor dicho, era el gran personaje, pero en las malas nadie, hijo de puta, nadie. Pero en las buenas todo el mundo. Entonces uno como actor vive en esa película y yo me di cuenta muy rápido de que uno vive en esa película y cuando uno está bien y uno tiene una película y uno tiene trabajo, todo el mundo es, ay, el famoso, te amo y tan, mi amigo, amiga. Y después todo el mundo se olvida de uno. O lo menosprecian, o todo el mundo desde la envidia. La envidia es un cáncer muy hijo de puta en este mundo. Yo no entiendo cómo hay personas que para llegar a donde llegan piensan en hacerle daño a los demás. Entonces sí, cuídense mucho, no dejen de soñar, luchen por esa tesis, por esa mención de honor, luchen por sus sueños, que el camino por más que se vea hijo de puta, va a llegar y poco a poco van a terminar rodeados de las personas que tanto querían, en los lugares que tanto querían, viviendo de lo que tanto querían. Solamente hay que seguir y seguir, es de constancia y disciplina, eso sí, se lo aprendo al Robert, pero sí. Un abrazo, te cuídense mucho.